¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu relación con la alimentación? Y si te dijera que esa relación te entrega información valiosa para entender cómo estás nutriendo realmente las otras áreas de tu vida? Soy Tatiana Ortega Galvis, Holistic Health Coach del IIN, Institute for Integrative Nutrition. Quiero compartir contigo cómo, en mi propio camino, entendí que así como un árbol necesita más que tierra para crecer, nosotros necesitamos más que comida para florecer. Esto es, nutre tu vida más allá del plato. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo episodio de Nutre tu vida más allá del plato. Yo soy Tati Ortega y estoy muy feliz de seguirlos acompañando en este camino que ya iniciamos juntos y que vamos a continuar el día de hoy. Me ha encantado empezar a recibir comentarios, mensajes, conversaciones de ustedes quienes me escuchan de retroalimentación. Me gusta este contenido, me hace clic, me conecta y muchos han coincidido en que ya quieren que empiece a ahondar un poco en las 12 áreas del círculo de la vida. Y es algo que va a pasar a lo largo de este podcast. Pero vamos ahora a ver esas 12 áreas del círculo de la vida como 12 puertas, ¿sí? Y antes de empezar a abrir esas puertas, tengo que bajar al sótano, entendiendo ese sótano como mi infancia. ¿Y por qué mi infancia? Y acá, como ya se han dado cuenta a lo largo de estos 5 episodios, me encantan las analogías. Vamos a hacer una para entenderlo y siento que las analogías hacen como posible aterrizar algunos conceptos. Vamos a pensar en las 12 áreas de la vida, del círculo de la vida, como aplicaciones que yo quiero entrar a instalar en mi celular o en mi computadora. Cuando las quiero instalar, si mi sistema operativo, si mi software está desactualizado, esto va a generar un conflicto y no se van a poder instalar como yo las quiero instalar, ni van a funcionar de la manera adecuada. El software o el sistema operativo es el referente a esa programación que tuvo mi cuerpo como un todo, mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual en mi infancia, de los 0 a los 7 años. Entonces, por eso es muy importante que antes de que entremos a abrir cada una de estas 12 puertas, entendamos quién está en el centro, quién es esa persona, qué software, qué sistema operativo tiene para poder entrar a esas puertas. ¿Cómo está respondiendo? ¿Es el sistema operativo de la infancia o he ido a lo largo de mi vida actualizando estas versiones? Y eso es lo que vamos a empezar a profundizar ahorita. Cuando nosotros somos pequeños, nuestro cerebro es como una esponja continua que absorbe ondas teta. Y acá me refiero de los 0 a los 7 años aproximadamente. Las ondas teta son esas ondas que nuestro cerebro emite cuando estamos en estado de hipnosis o meditación profunda. Y esto quiere decir que percibimos el mundo tal cual como viene, sin filtros analíticos, sin bajarle o subirle volumen a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Lo cual quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo percibimos tal cual como viene, todo lo que sentimos, lo que nos dicen, lo que pasa y lo que deja de pasar. Y cuando somos niños y sobre todo en esa etapa, nosotros buscamos ¿qué? Buscamos seguridad. Y para un niño la seguridad está dada y sobrevivir, ¿no? La supervivencia. Y eso está muy ligado con el amor y con la pertenencia, porque somos seres sociales. Entonces, si yo como niño percibo el amor de mis cuidadores, bien sea mis papás, tíos, una persona que me cuide, mis abuelos, y percibo que pertenezco a ese entorno, me siento a salvo. Pero si yo siento
que de cierta forma no me aman, por ende no me cuidan. Si no me cuidan, siento que voy a morir. ¿Sí? Instintivamente, esto no es un pensamiento lógico que un niño entre 0 y 7 años tenga, pero sí pasa por su cabeza o pasa por su cuerpo de una forma instintiva. Entonces, constantemente ese niño o esa niña está en búsqueda de amor y pertenencia para sentirse a salvo, porque ese sentirse a salvo implica voy a sobrevivir, ¿sí? Es un instinto de supervivencia. Entonces, acá es donde entra el rol activo del entorno de ese niño. Llámense cuidadores, abuelos, padres, madres, tíos, primos inclusive, y cómo empiezan a retroalimentar las acciones de ese niño. Entonces, aquí vamos a hacernos como una gran pregunta, ¿no? Como, ¿cuáles son esas acciones o esos comportamientos que como niño me garantizan afecto? Entonces, en estos viajes que hacemos en el tiempo, vamos a regresarnos a cuando éramos niños. Y vamos a recordar, de repente, cuando nuestros cuidadores, papá, mamá, tíos, alguien, la persona que más permanecía con nosotros cuando éramos niños, se molestaba. ¿Por qué se molestaba? Entonces, por ejemplo, si yo era una niña muy exploradora y siempre salía al parque y me gustaba tirarme en el pasto, enrollarme, subir, y llegaba a mi casa con la ropa sucia, con las manos, la cara sucia, y mis papás me recibían y me decían, uy, no, 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 ¿cómo estás de sucia? Ay, no, pero ¿por qué te ensucias? Ay, mira, cuida la ropa y tus manos. Por favor, mira esa cara, ¿cómo la tienes? Te va a dar algo. En ese momento, yo no le, al estar en mi estado entre 0 y 7 años y mi cerebro siendo una esponja de un desteta, yo no le pongo filtro analítico, no le digo, uy, no, de pronto mi mamá está cansada, le toca hacer todo sola, no tiene alguien que la apoye en casa y tiene que ponerse a lavar la ropa, aparte me tiene que bañar, pobrecita, ¿no? Sino digo, cuando yo me ensucio, cuando no estoy limpia, mi mamá me quita el afecto. Y eso empieza a instaurarse de cierta forma en mi cabeza como un mecanismo de supervivencia, porque como yo constantemente estoy buscando el afecto para sentirme segura, para sentirme perteneciente, y eso me hace sentir, cuando hago me ensucio, cuando estoy desordenada, percibo que mi mamá no me ama, no me da afecto, empiezo a inhibir ese tipo de comportamientos, ¿sí? Otro ejemplo, cuando grito o tengo expresiones de mucha efusividad, sale mi papá. Ay, ¿qué son esos ruidos? ¿Qué es ese grito? Por favor, bajemos el volumen. ¿Por qué siempre tienes que gritar tanto? No más. ¿Qué pasa ahí? Mi cerebro dice, cuando yo grito, cuando estoy emocionado, mi papá me retira el afecto porque se pone bravo y se va y se refugia en su cuarto para no escuchar. Me siento que no pertenezco, que me están aislando, no me siento amada. Entonces, mi cerebro codifica esto como otra acción que no debo seguir repitiendo porque me quita el afecto y por ende la seguridad. Entonces, de cierta forma empiezo a refugiarme en ciertos comportamientos, ¿sí? Vamos a poner otro. Si generalmente mis papás están muy ocupados trabajando y la única espacio que tenemos siempre me invitan a comer helado, ¿sí? Yo voy a empezar a asociar el helado con un lugar seguro, con afecto. Entonces, cada vez que me lleven a comer helado, me voy a sentir amado, porque cuando no estamos comiendo helado o estamos en un plan similar, no están.
Entonces no me siento perteneciente, no me siento amada. Entonces ese empieza a ser como un refugio o un lugar seguro, ¿sí? Y acá quiero seguir poniendo un par de ejemplos más porque nos ayudan como a ponernos ese traje y a de pronto identificarnos, no con todos, que será con muchos, puede que sea con algunos o solo con uno, y ese uno me va a llevar a mí a explorar qué otros trajes, qué otros comportamientos yo estaba inhibiendo para sentirme seguro, para sentirme amado y por ende seguro. Entonces vamos a pensar que no quiero ir al colegio porque tengo miedo por ir al colegio. Y entonces le digo a mi mamá, no quiero ir al colegio porque no me estoy sintiendo bien con mis amigos, no me gusta, no quiero ir al colegio. Entonces mi mamá en ese momento me dice, porque desde su buen lugar quiere cuidarme, quiere protegerme y quiere que no sufra, me va a decir, bueno, está bien, yo voy a ir a hablar con la profesora, quédate hoy en casa y vamos a ver cómo resolver esto. Y aparte, ven y te hago tu desayuno favorito y compartamos acá, que va a empezar a codificar mi sistema operativo y que se va a instalar en ese software. Que yo debo, de cierta forma, cuando tengo un problema, hacerme a un lado, esconderme, como huir a ese problema y que alguien lo puede solucionar por mí, ¿sí? Entonces mi mamá va y habla y mañana todo está bien y yo simplemente me tapé los ojos a esa situación o a ese problema. Entonces empiezo a instaurar en mí mecanismos que están que son maravillosos y son increíbles porque es un sistema que para un niño de 4 años promedio le va a funcionar para sentirse seguro, ¿sí? Para sentir que está seguro en este mundo. El problema está cuando empezamos a crecer y no actualizamos ese software. Y yo creo que nos pasa a todos y me pasó a mí y me sigue pasando porque ese software es un mundo de información en un mundo de áreas. Entonces, entre más vamos explorando un área, luego nos vamos dando cuenta que en otras sigo teniendo desactualizado el software. Entonces, por eso es tan importante empezarlo a entender desde ya, porque lo que fue un mecanismo para refugiarme y sentirme amado, a medida que voy creciendo, se va robusteciendo, se va solidificando y es algo que se vuelve una creencia. Es algo que creo por defecto, que ya de cierta forma ni me cuestiono ni me pregunto, que está en todo mi ser y que me hace actuar de una manera automática, ¿sí? Entonces acá, de cierta forma, es importante entenderlos para identificar cuáles son esas creencias que yo estoy teniendo hoy que me hacen actuar como actúo y que hay veces no me siento cómoda posterior a que actúo así a haberlo hecho. Y para actualizar ese software, la buena noticia es que no tengo que entrar de cierta forma a pelear ni a forzarlo. No es como decirle, qué desespero porque siempre que tengo un problema, huyo de este problema y no lo enfrento, porque no hablo con la persona y resuelvo la situación, o porque no pongo la cara, estoy cansada nomás, yo soy la peor persona. No. Lo primero para poder empezar a actualizar ese software es reconocerlo, es verlo, porque cuando lo veo, lo traigo de ese lugar de atrás de la inconsciencia, el subconsciente, y lo traigo a la conciencia, ¿sí? Entonces ya sé que cuando hay un problema, para seguir en ese mismo ejemplo, yo voy a tender a taparme los ojos, a no darle la cara, porque cuando yo tenía 5 años, eso me enseñaron a hacer, ¿sí? Y eso me hacía sentir seguro ahí. Pero ya la aplicación que yo quiero instalar ahorita, mi vida social, mis relaciones,
ese software se quedó desactualizado porque ya no tengo 5 años, ahora tengo 36 y necesito poder enfrentar esos problemas, mirarlos a la cara y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, tengo miedo a tener esta conversación, pero ven y la tenemos porque no quiero que este problema siga creciendo, ¿sí? Y es muy importante como darle ese lugar y reconocer, ¿sí? Antes de continuar como en este proceso de reconocerlo, y aquí vamos a hacernos algunas preguntas, entendiendo que este podcast se llama Nutre tu vida más allá del plato, quiero hacer como hincapié en cómo mi relación con la comida en la infancia se programó, cómo se definió que tenía que ser. Y esto lo he mencionado en episodios anteriores donde comparto que sobre todo en países latinoamericanos, pero en muchos en el mundo en general, la comida es un lenguaje de amor, es un lenguaje de afecto. Y como vemos, de los 0 a los 7 años, el afecto es la forma en cómo yo me siento que puedo sobrevivir a este mundo, si me siento con afecto y con perteneciendo a ciertos lugares, entonces voy a seguir en piloto automático todos aquellos patrones que me hagan sentir amado, que me hagan sentir seguro, que me hagan sentir perteneciente. Y la comida, al ser usada en las culturas latinoamericanas como un lenguaje de amor, termina creándome un montón de creencias y un relacionamiento muy afectivizado con la comida. Entonces, en este mismo ejemplo, que no quiero ir al colegio y que mi mamá va y habla, pero aparte me hace mi desayuno favorito. Entonces, yo no solo empiezo a codificar en mi software que alguien puede resolver los problemas por mí, que todo va a estar bien así yo no ponga la cara, sino que cuando tengo un problema, voy y me refugio en la comida. ¿No? Entonces, tengo un problema, me hicieron mi desayuno favorito, qué delicia. Entonces, ese software cuando estoy grande y tengo un problema, me como mi helado favorito, me lo voy y me lo como y qué delicia. Y de cierta forma me siento seguro porque vuelvo a ese refugio que creé o que mi software empezó a codificar cuando yo era pequeño. O cuando de repente un niño es una explosión de emociones, porque las tenemos que vivir para entenderlas, las tenemos que pasar por el cuerpo y cuando somos niños las vivimos intensamente. Y sobre todo hay unas edades puntuales, los 2, los 3, los 7, donde las emociones se viven más intenso aún. Entonces, para un adulto que ya no está en esa etapa, soportar o acompañar esas emociones puede ser desbordante, porque un niño, por ejemplo, si quería un banano y al abrirlo el banano se le partió, es para el niño el banano ya no existe, ahora es otra cosa, no es un banano, porque en su mente, que tiene un pensamiento muy literal, el banano solamente es si está completo. Entonces el niño se desborda porque se acabó el banano, ¿sí? Y hace un llanto explosivo y pueden pasar más de 10, 15 minutos y el niño llorando porque su banano se le dañó. Entonces, al adulto, como le cuesta tanto sostener esas emociones, ¿qué hace? Va y me da otro banano, como niño, ¿sí? O me dice, no tengo banano, pero tengo este dulce que tanto te gusta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que me está diciendo nuevamente, no, cuando tengas emociones que te desborden, refúgiate en la comida, ¿sí? Ven y te doy esto otro, ven y te doy este helado, ven y te doy este postre, ven y te doy otro banano, en vez de decir, mira, sé que es frustrante, a mí también me daría rabia que se me hubiese partido el banano, qué frustración, qué rabia, lo que estás sintiendo es frustración, vívela, yo acá me siento y te acompaño a llorar, por más de que para el adulto que ya está en otro nivel de desarrollo cerebral y cognitivo y emocional, sea como, no entiendo, esto es un banano,
pero la realidad es que para el cerebro del niño ya no es un banano y es una catástrofe lo que acaba de suceder. Pero a la mayoría de nosotros, pues, o nos dijeron, ya, no es para tanto, era un banano, ya no llores más, no llores más, de verdad, ya, coge este otro banano. Entonces empezamos a codificar que tenemos que anestesiar nuestras emociones, que no podemos expresarlas o que nos tenemos que refugiar en la comida, ¿sí? Entonces llegamos a adultos y cuando tenemos un problema, como lo decía anteriormente, nos refugiamos en la comida. Y esto pues empieza a ver en otras áreas, nos refugiamos en la comida o nos refugiamos en el ejercicio o nos refugiamos en el dinero, en las compras, en gastar, usamos refugios. Entonces es muy importante por eso este ejercicio que estamos haciendo de volver atrás, de bajar a ese sótano antes de entrar a tocar en cada una de estas puertas para entender cuál era mi entorno en ese momento, quiénes eran mis cuidadores, qué automáticos tenían conmigo cuando era pequeña o cuando era pequeño, cómo me respondían y hoy desde este cerebro adulto que ya lo puede comprender con este filtro analítico, entender cuáles fueron esos refugios que yo construí para sentirme amada, para sentirme amado, cuáles fueron esos refugios que se fueron solidificando, que fueron mecanismos que al repetir y repetir a lo largo del tiempo, y no actualizar ese software, se fueron volviendo creencias limitantes. ¿Y por qué limitantes? Porque nos vuelven presos de esos comportamientos y no nos permiten vivir en libertad. Entonces, es importante verlas, ¿no? Y para esto, quisiera preguntarles hoy, o que ustedes puedan llevarse este ejercicio después de escuchar este episodio. Y es un poco, identifiquemos y vamos como siempre, paso a paso. Identifiquemos hoy una reacción automática que tenemos cuando nos pasa algo, ¿sí? Una reacción automática que tenemos cuando nos pasa algo. Entonces, puede ser en cualquier área de la vida, puede ser en cualquier situación, pero tratemos de identificar algo que sea como una constante. Acá ya les puse un ejemplo, pero puedo ponerles más y el ejemplo que les puse previamente era de cuando siempre que tengo un problema, me encapsulo en mí, me cierro, me bloqueo y no dejo que nada permee. Entonces no quiero hablar con nadie, me aíslo, no quiero salir y no resuelvo el problema. Y espero que automáticamente ese problema se vaya, sea en el trabajo, sea con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, sea con amigos, sea de dinero. Entonces creo que si no lo veo, no existe, ¿sí? Ese puede ser una reacción automática. También puede ser eh, no expresar lo que yo pienso o lo que yo siento, porque si estoy calladita, si no digo, pues no voy a generar problemas. Pensando en que cuando era pequeña, pues todo lo que yo decía podía generar, o sea, entre más callada yo estuviera, pues más amor recibía de estas personas que fuesen mis cuidadores. Entonces, de repente hoy me cuesta expresar mis ideas, me cuesta poner mi punto de vista porque tengo miedo a ser criticada, rechazada, a no ser validada. Entonces, esto también, nuevamente, puede pasar en el trabajo, puede pasar en mis relaciones personales, puede pasar en espacios de mi vida social y puede ser algo que estoy repitiendo. Entonces, preguntémonos muy en conciencia y conectando con esa sabiduría interna, ¿qué reacción automática estoy teniendo constantemente? ¿Sí? Y ahí hagámonos una pregunta más profunda. ¿Qué edad tiene la persona que está respondiendo o que está reaccionando? ¿36 o tendrá 5 años, 7 años? Y ahí empiezo a identificar, ¿será que mi software está desactualizado? En algunas cosas sí, en otras puede que no.
Y puedo preguntarme, en esa acción o reacción que encuentro cotidiana en mí hoy, cuando ya vaya a entender qué edad tiene esa persona que está respondiendo, me puedo preguntar también qué necesitaba esa persona en ese momento, ¿no? Y ahí es donde puedo empezar a actualizar ese software, ese sistema operativo. Porque si yo hoy no expreso mi punto de vista, no pongo mi punto de vista sobre la mesa en diferentes espacios de mi vida por miedo a ser rechazada o validada, entonces puedo entender que cuando era pequeña, a mis 5 años, decir lo que yo pensaba generaba caos en mi casa, y por ende percibía que no había afecto. ¿Qué necesitaba yo en ese momento? Ser escuchada, ser validada, ser vista. Y la buena noticia es que hoy como adultos nosotros mismos podemos darnos ese lugar, podemos validarnos, podemos escucharnos y podemos vernos a nosotros mismos. Y somos nosotros quienes hoy somos nuestro propio lugar seguro. No tenemos que salirlo a buscar ni en nuestros padres, ni en nuestra pareja, ni en amigos, ni en compañeros del trabajo. Entonces es importante hacer ese ejercicio a conciencia y empezarnos a decir gracias porque sabemos que esos refugios y esos mecanismos que hoy en mí son creencias que me están limitando fueron importantes porque me permitieron avanzar, me permitieron sentirme temporalmente bien, me permitieron sobrepasar ciertas etapas de mi vida. Las agradezco y las honro, pero a hoy yo ya no tengo 5 años, tengo 36 y sé que puedo expresar mi voz, que puedo poner mi punto de vista sin miedo a sentirme no validada, sin miedo a sentirme criticada, porque para mí yo soy la persona más importante y yo me puedo validar. Y ahí es donde empiezo a hacer esa conciencia y a traer del subconsciente al consciente todas esas creencias limitantes. Y al traerlas acá, ya le estoy diciendo a mi sistema operativo, hay algo que no está funcionando y tenemos que actualizarlo. Y en la medida en que se me empiecen a presentar esas situaciones en el día a día donde se me gatilla esos miedos y empiezo a irme a ese refugio, ya cada día y en cada acción voy a ser más consciente para no irme allá y voy a frenar un poco y decir, me está dando terror poner mi punto de vista, pero hoy lo voy a hacer y voy a poner sobre la mesa. Y a la siguiente vez que se me presente esta oportunidad de ejercer este músculo de actualizar mi software, lo voy a hacer con más naturalidad. Y va a llegar un momento entre la constancia y la repetición, ya lo voy a hacer en automático. Y voy a decir, wow, esta parte, en esto hice una actualización y puede que no lo haya actualizado todo a los 36 años, pero ya tengo una partecita que está a los 36. Entonces, esto ya me va a servir para empezar a entender cómo puedo empezar a nutrir estas áreas, estas 12 áreas, entrar a cada una de estas 12 puertas del círculo de la vida. Esto para mí ha sido un proceso espectacular, el cómo ir actualizando de a pocos este software, cada una de las partecitas que lo componen y cómo cada vez empezar a sentirme más libre y no más limitada por esas creencias, porque a veces creemos que si dejamos esas creencias, dejamos de ser quienes éramos. Y la buena noticia es que lo maravilloso de este proceso es todo el tiempo estar en constante actualización. No somos árboles que nos tenemos que quedar sembrados en una raíz y si no estamos ahí nos vamos a morir literalmente, como le pasa a un árbol. Nosotros somos personas con movimiento, que estamos en constante movimiento y no es solo físico, movimiento espiritual, movimiento emocional, movimiento mental y eso abarca esa actualización necesaria para no decir es que yo soy así, punto,
sino para de verdad constantemente cuestionarnos esto por qué me hace sentir tan incómoda y hacer este proceso de actualización. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por estar acá, por escuchar este episodio, por la paciencia de ir siguiendo la secuencia de estos episodios hasta que llegue aquel capítulo, aquel tema que les haga más clic, que más necesiten. Eh, y les puedo garantizar que pronto vamos a empezar a entrar en cada una de estas 12 áreas. Pero todo esto que hemos visto hasta ahora, el mismo círculo de la vida, el volver a conectar con mi sabiduría interior, el entender que somos seres multidimensionales, todo esto incluyendo el bajar a este sótano que es nuestra infancia y entender cómo se programó nuestro software y cómo puedo empezar a actualizarlo, es fundamental para que empecemos ya ahora sí a conocernos en cada una de estas áreas y entender cómo las estamos nutriendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.